Eso tiene que conocerlo cualquier persona, por eso estoy haciendo este video tutorial. Esto tiene que saberlo un profesional en contabilidad, tiene que saberlo un ingeniero biomédico, tiene que saberlo un microbiólogo, tiene que saberlo un matemático, tiene que saberlo un civil, tiene que saberlo una persona normal, tiene que saberlo un comerciante, tiene que saberlo todo el mundo. No solamente el banco, no solamente una institución bancaria tiene acceso a generar este tipo de información que muchas veces no le dicen al usuario cómo la sacan, sino simplemente le dicen este es el valor de su cuota y luego cuando se quedan en las cuotas, cuando no las pueden pagar, se lo comen los intereses y válgame Dios que pierden la casa, pierden la inversión, pierden la propiedad. Esto tiene que ser de conocimiento de todos. Te voy a rogar encarecidamente que por favor me ayudes a difundir este video, que lo ayudes a replicar con tus amigos, que lo ayudes a replicar con tus familiares, con tus colegas del trabajo, porque vale la pena conocer esto. Si nosotros sabemos manejar lo que un banco calcula por detrás para poder estimar nuestro valor de las cuotas en caso de que necesitemos sacar un crédito, pues nosotros somos conscientes si asumimos una deuda bajo las condiciones que nos ponga el banco, pero ya somos conscientes y podemos tener en cuenta si somos capaces o no de pagarlo y podemos evitar una pérdida de dinero a futuro. Por eso te digo que cualquier persona tiene que saberlo manejar. Esto yo no me lo estoy inventando de la manga, esto yo lo saqué hace muchos años cuando vi ingeniería económica en la universidad, me quedó pegado en la cabeza, literalmente me quedó fundido ahí en la cabeza, se me quedó pegado en la cabeza o en la mente. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Excel por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Déjame contarte una historia. Y quédate conmigo en la siguiente hora porque sé que en algún momento de tu vida vas a necesitar esto. Es la primera vez que voy a implementar este tipo de formato dentro del canal, en donde tú me vas a decir, por favor, en la caja de comentarios, si te gusta así este tipo de formato. Me gusta también contar historias y así que voy a hacerlo a través de este video, porque estoy seguro que esto te va a impactar de alguna manera para que cuando tú tengas la necesidad de hacer esto, tengas experiencia para que tú puedas, o más bien debas, saber actuar en un momento determinado o puedas actuar en un momento determinado. Estaba ayer con un compañero trabajando, de hecho hoy en la madrugada. Yo siempre me confundo porque tengo el cambio de horario bien confundido en la cabeza. Yo trabajo en la madrugada, noche y madrugada de un día, casi así es mi horario de trabajo. Perdón. Y estaba hablando con un compañero del trabajo y él me dice, justo antes de terminar la jornada, que fueron como las 5 de la mañana del día de hoy, fíjate, son las 8:48, lo traigo fresquito porque acabo de hacer una plantilla de Excel con él. Y nos gastamos una hora en donde él me pregunta lo siguiente: Andrés, voy a hacer un préstamo para una casa, voy a hacer un préstamo para mi casa y quiero que me colabores ya que sabes bastante de Excel y me ayudes a sacar el plan de pago. Quiero que me ayudes a sacar cuánto voy a pagar para yo tener en cuenta si puedo o no puedo pagar un crédito en un banco. Ahorita con la parte económica, así con lo de la recesión a nivel mundial, las tasas de interés están altísimas, Entonces yo le dije, listo, vamos a sentarnos y cogemos una hoja de cálculo y vamos a hacer tu estudio, o vamos a hacer literalmente lo que un banco haría, obviamente sin cobrar los seguros, pero es exactamente lo que hace un banco a través de los sistemas de información que ellos tienen en sus computadoras o en sus sistemas, y en base a ello calculan cuánto tú vas a pagar dependiendo de lo que tú pidas prestado dentro del banco. Resulta que mi amigo tiene que pedir prestado bastante dinero, lo que es aquí en Colombia más o menos unos 130 millones de pesos. Bastante plata, literalmente es bastante plata. No sé cuánto será en dólares, me imagino que como unos 50.000 o 40.000 dólares. Es bastantico. Entonces yo le dije, listo, vamos a hacer una hoja de cálculo rapidita para que tú veas el análisis y llegues a la conclusión de qué tiempo necesitas para pagar y cuánto puedes flexibilizarte, si es que así se dice, para que puedas pagar tu deuda. Entonces listo, vamos a arrancar. Quiero llevar este ejercicio contigo porque sé que en algún punto de tu vida tú vas a necesitar
un tipo de análisis parecido a este para que puedas tú tomar una decisión. Voy a colocar aquí dentro de esta celda, fíjate, no voy a hacerle zoom a la hoja, no necesito hacerle un zoom a la hoja porque de hecho la necesito casi toda, recordando las pautas que hice esta mañana, ¿listo? O que hice hoy hace un ratico en la madrugada. Fíjate, voy a colocar aquí dentro de una celda, yo no sé cuánto me tomé aquí en esta introducción, voy a colocar un préstamo, mire, este es lo que mi amigo le va a prestar al banco. Le voy a colocar aquí un colorcito, discúlpeme ahí un momentico. Y también discúlpeme la garganta ahí porque está haciendo bastante frío, acabo de salir de un aire acondicionado y siempre me molesta un poco, ¿vale? Voy a colocar aquí 130 millones. Fíjate, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, le voy a dar un enter y voy a colocar esto en formato de moneda. Perfecto, me traigo el cuadro de diálogo por acá y le voy a colocar una moneda a 0 cifras decimales, yo creo que ya estaría bien y fíjate, ahí me da 130 millones. De hecho voy a hacer esto un poquito más grande para que nos dé contexto, voy a colocarla en 14, así está bien. Y esto es lo que necesitamos prestar, o más bien lo que esta persona necesita prestar. Lo voy a colocar acá y lo voy a poner en negrita para que tú tengas en cuenta el valor, porque prácticamente nosotros partimos de esto. Resulta que mi compañero o mi amigo quiere pagar la deuda a 5 años. Entonces yo le voy a colocar aquí, mira, tiempo en años. Voy a abrir un paréntesis y voy a colocar acá años. Y le voy a dar un enter, voy a copiar este mismo formato, lo voy a copiar acá. Y él lo quiere pagar a 5 años. ¿Cuántos son 5 años en meses? Pues ahorita lo multiplicamos, creo que son 60. De hecho son 60, sí. Y quiere pagar su deuda a 5 años. Vamos a ver cuánto tiene que pagar. Necesito que arranques conmigo desde cero. Si quiere, abre una hoja de cálculo en blanco y ve haciéndolo conmigo para que esto se te quede a ti y puedas utilizarlo en tu vida, porque sé que lo vas a utilizar en tu vida. Cuando ya seas o cuando necesites sacar un crédito o cuando necesites ir a un banco, por favor, haz un análisis primero. Un análisis de sensibilidad, que es lo que tú necesitas. Yo te voy a ir explicando paso a paso en esta siguiente hora cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Llevo aquí 5 minutos de tiempo gastado, así que no voy a demorarme tanto para que podamos tener rápido esto y no te quite más tiempo del debido. Entonces, resulta que la persona fue al banco y le dieron una tasa de interés, o le dijeron, por favor, yo te voy a dejar, yo te puedo prestar esos 130 millones, dependiendo de tus ingresos. Y la tasa de interés, en el momento en que él fue a preguntar, la tasa de interés anual, y aquí quiero que estés bien atento, perdón, la tasa de interés anual, fíjate cómo me la coloca mi Excel, dice que anual en inglés, así. Como yo lo tengo en Excel, pues obviamente como lo tengo en Excel, como lo tengo en inglés, entonces me lo pone aquí en inglés, ¿vale? Tasa de interés anual. Fue a preguntarla y a él le dijeron que la tasa de interés estaba al 14.5%. Dios mío, una tasa de interés bastante alta, porque las tasas de interés por lo general suelen estar entre menos del 10%. Pero como estamos en la recesión, muchos países han implementado tasas de interés bastante altas para no incentivar el crédito, sino más bien el ahorro y guardar el dinero en los bancos con el fin de que la recesión disminuya o la inflación también disminuya. Perfecto. Es bueno saberlo, también es bueno leer un poquito de economía. Eso es conocimiento normal que hace un banco, subir las tasas de interés para bajar un poco la inflación, para que la gente o para que las personas no saquen crédito, sino más bien ahorren lo que tengan en un momento y el dinero no fluya con tanta velocidad, lo que genera una inflación en el mercado, que es lo que se está viendo ahorita. Perfecto, voy a copiar esto por aquí, este formatito, vengo y copio esto aquí, le pongo un colorcito y le voy a colocar negrita. Resulta que teníamos estos 3 parámetros de entrada. Él me dice, yo quiero calcular cuánto tengo que pagar, cuánto tengo yo que darle al banco al final de los 5 o al terminar de los 5 años, según esta tasa de interés del 14.5 para comprar mi casa. Necesita 130 millones de pesos, serían 3 datos de entrada, súper normales. Son los datos de entrada, por ejemplo, de un crédito normal.
Y quiero que los tengas bien en cuenta porque por lo general nosotros también solemos tener esta información de entrada. Por ejemplo, el valor del préstamo, tenemos un tiempo en años para pagarlo y la tasa de interés anual. Perdón. Quiero que tengas en cuenta que cuando tú estás hablando de un crédito con un banco, nunca se cobra un interés nominal, siempre se cobra un interés efectivo. ¿Cuál es la diferencia entre un interés nominal y un interés efectivo? El interés nominal suele relacionarse mucho, y quiero que lo tengas en cuenta, suele relacionarse mucho con el interés simple. Es decir, por ejemplo, un CDT. Si tú abres, por ejemplo, un CDT en una institución bancaria o en una institución normal de un banco o una institución financiera, un CDT te lo colocan a ti, por ejemplo, 270 días, 180 días, 365 días, dependiendo del término que tú elijas. Y al final del término te pagan un interés. Es decir, por ejemplo, quiero guardar $50,000 o quiero guardar $10,000. Lo voy a hablar a $100 de momento para dar la explicación. Y quiero guardarlo a un término de 180 días, es decir, 6 meses aproximadamente, 6 meses, sí. Y te dicen, la tasa de interés va a ser del 12% o del 9% o del 10%. Entonces, al final del término o del periodo de esos 180 días, te pagan un rendimiento, y se le dice así cuando es un CDT, se le paga un rendimiento a la persona que por lo general no se deposita para abrir el mismo CDT, es decir, para que se aperture un nuevo periodo en ese CDT. ¿Por qué no se hace eso? Porque no se paga interés compuesto, es decir, se generan unos rendimientos al finalizar el término del CDT, se le pagan aparte. Por eso muchos bancos llaman al usuario y le dicen ya puede venir por el rendimiento de tu CDT para que se lo lleve, y él se activa o él se vuelve y se ejecuta o vuelve y se, no tengo el término acá, vuelve y se proyecta para los siguientes 180 días si no se cierra el CDT. Por lo general va en ciclos de 180, si tú así lo eliges, o en ciclos de 270 o en ciclos de 365 días, dependiendo del término. Vuelve y se apertura o se reapertura, inicia un nuevo ciclo. Y tú en cada ciclo vas y reclamas los rendimientos de ese CDT. Y fíjate que ahí estamos hablando de interés simple. Básicamente tú podrías pensar que como es un banco y casi todos los bancos trabajan con interés compuesto, pues ahí no se aplica interés compuesto, se aplica interés simple. Entonces tú abres el CDT, te ponen una tasa de interés y al finalizar el periodo te pagan el interés normal sobre ese monto, te lo dan como rendimientos y ese dinero nunca ingresa a las arcas para reaperturar nuevamente el CDT. Es decir, si tienes un CDT de $10,000 y te pagan el 10%, pues me imagino que serán 10 por 10, da $1,000, creería que es al final del término de los 180 días, pero esos $1,000 no ingresan nuevamente a la reapertura del CDT para que queden $11,000. Por ejemplo, quedan los mismos 10,000, te dan los rendimientos y tú haces con ellos lo que quieras. Perfecto, eso es un pequeño break que estoy haciendo para que tú entiendas de qué se trata esto. Ahora bien, cuando estamos hablando de un préstamo o cuando estamos hablando de un ahorro en tu cuenta de ahorros de nómina o bien un ahorro convencional, estamos hablando de interés compuesto, es decir, el interés que generes, que no es la tasa de interés, el interés es un monto, es dinero, y la tasa de interés obviamente es una tasa, un porcentaje. El interés que generes con una deuda, si tú te atrasas o bien ahorras en un tiempo determinado, se reintegra y se suma al capital. Por lo tanto, si tienes un préstamo y no pagas una cuota, el interés de un mes se suma al capital adeudado y ese interés genera más interés para el siguiente periodo. Por eso es tan complicado atrasarse en una cuota o atrasarse en varias cuotas en un préstamo, porque el interés generado va a generar más interés en el tiempo porque se suma al capital. Ese sí ingresa al capital y genera más interés en el tiempo. Perfecto. Todo esto es para decirte que esta tasa que por lo general le da un banco a las personas para que tramiten su crédito es una tasa efectiva, no es una tasa nominal. La tasa nominal tiene que ver con un interés simple como el de un CDT y la tasa efectiva tiene que ver con interés compuesto como el de un préstamo,
como el de un ahorro en tu cuenta de ahorros. Eso es tasa efectiva. Muchas personas piensan que simplemente agarrar y dividir, por ejemplo, esta tasa de interés anual para convertirla en mensual, vienen sencillamente y toman la tasa de interés anual y la dividen en 12 meses. Es decir, agarran la tasa de interés que representa un año y lo dividen en 12 meses, porque 12 meses tiene un año, y dicen olímpicamente, fíjate, esta es la tasa de interés mensual. Y eso es completamente falso. Si una persona hace esto, ella misma se está dando en la cabeza, ella misma está perdiendo y ella misma se está tumbando, como decimos aquí en Colombia, en el argot popular. Está perdiendo dinero porque no es la tasa mensual efectiva que la persona tiene que utilizar para calcular el valor de su crédito. Guárdate este número, fíjate, 1.21. 1.21. Recuerda, la tasa de interés anual sería una tasa efectiva anual, una tasa de interés efectiva anual. Se conoce como TEIM, tasa de interés efectiva anual. O se conoce como, tasa de interés TIEA, tasa de interés efectiva anual. ¿Listo? Es una efectiva. Se relaciona con interés compuesto. Guárdate este 1.21, por favor. Ahí lo estoy diciendo, 1.21. Muchas personas lo calculan mal y lo que hacen es darse en la cabeza. ¿Qué le dije yo a mi compañero? Vamos a calcular los periodos totales en los que tú tienes que pagar una cuota con ese banco porque te la hicieron o tú la vas a pedir a 5 años. Entonces es tan simple como tomar el valor de 5, fíjate, y multiplicar por el valor de meses que tiene un año. Aquí en total ya le está dando 60 meses. Le voy a colocar aquí un colorcito para que tú vayas viendo cómo vamos a ir formando la plantilla, y ten paciencia por favor porque de este tutorial quiero que aprendas muchísimo. En los periodos tenemos 60 meses en los que va a pagar una cuota fija, porque él la va a pedir fija también, y necesito yo calcular cuál ahora sí es el interés mensual que necesito yo conocer para pagar cada una de las cuotas. Por tanto, yo voy a colocar aquí un nuevo ítem o un nuevo concepto que me diga la tasa de interés mensual. Fíjate, mensual, vamos a ponerla así, le voy a dar un enter y a esto le voy a colocar un colorcito y necesito saber esa tasa de interés. ¿Cómo hago yo para calcularla? Resulta que esto es una tasa de interés efectiva anual, una TIEA, tasa de interés efectiva anual, y quiero transformarla a una tasa de interés efectiva mensual. Para ello hay un jueguito de fórmulas que se ven en ingeniería económica cuando tú vas a la universidad o cuando coges un libro de ingeniería económica que te dice cómo hacer la conversión de una tasa de interés efectiva anual a una tasa de interés efectiva mensual. Es decir, necesito bajarla de un periodo que acumula periodos más pequeños a ese periodo más pequeño. No necesito compactarla o subirla, necesito bajarla de periodos o necesito convertirla a un periodo o a un subperiodo más pequeño. Subperiodo obviamente es más pequeño, valga la redundancia. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo. Establecemos una fórmula, no sé si haga ahí algo en la edición para ampliar esta pequeña celdita, o de hecho, fíjate, lo voy a hacer aquí, voy a ampliar esto al 150% y ahorita vuelvo y lo bajo al 100% porque necesito toda la hoja. Necesito llegar a una tasa de interés efectiva mensual mediante el uso de una fórmula. ¿Cómo se calcula esto? Tomo el valor de 1, que representa el 100% del crédito o el 100% de la tasa de interés. Recuerda que un porcentaje es un valor menor a la unidad, así que el 100% pues obviamente viene siendo la unidad. Y le resto el valor de la tasa de interés efectiva anual. ¿Cuánto es el valor de la tasa de interés efectiva anual? Esto es una efectiva porque es un crédito hipotecario o un préstamo. Entonces tomo el 100% menos el 0.145, que significa 14.5%. Fíjate, si yo vengo y evalúo esto con F9, 0.145 significa 14.5%. Por eso yo siempre digo que un porcentaje es un valor menor a la unidad cuando no llega o supera el 100%.
Perfecto. Resulta, perdón, aquí no es una resta, es una suma. Estoy totalmente equivocado y discúlpenme ahí, es una suma. Sumo el valor del 100%, que sería la tasa normal, más la tasa de interés efectiva anual. Perdón, no es una suma, no es una resta, sino una suma. Lo tenía en mente porque estaba haciendo la regresión, me estaba yendo hacia arriba, tengo que ir hacia abajo. Perfecto. Entonces, si quiero convertirla a una tasa de interés efectiva mensual, pues básicamente tomo la base porcentual, que sería el 100%, y le sumo la tasa de interés efectiva anual, es decir, la que compacta subgrupos de meses y los compacta en un año. Ahora bien, yo cierro esto y tengo que elevarlo a una potencia. La fórmula dice así, lo tengo que elevar. Resulta que el símbolo de elevar obviamente es este pequeño triangulito mirando hacia arriba. Tienen que mirar con qué lo sacan, no sé cuál es el código ASCII. En mi teclado es Shift 6 y como es teclado en idioma americano, en idioma inglés, pues sale con Shift 6. Si no, pues buscan aquí la manera de sacar este símbolo, que prácticamente es elevar este valor de 1 más la tasa de interés efectivo anual del 14.5, elevarlo a la división de la cantidad de periodos a donde yo lo quiero bajar. Por ejemplo, si yo lo quiero bajar a mensual, como aquí dice mensual, fíjate, tomo 1, que sería un año, dividido entre 12. Es decir, este 1 tiene que ver con el anual, y lo divido a la cantidad de periodos que yo necesito llegar. Como es mensual, un año tiene 12 meses y vengo y lo cierro. Así de simple y sencillo. ¿Qué pasa si yo lo quiero calcular a 6 meses? Quiero conocer la tasa de interés efectiva semestral. Entonces, obviamente, le coloco el valor de 6. Porque un año, obviamente le pongo el valor de 2 porque un año tiene 2 semestres. Un año tiene 2 semestres. Entonces vengo aquí y como la necesito mensual, pongo 12. Y posteriormente encierro esto dentro de un paréntesis y vuelvo y le resto la base porcentual. Ahora sí se la resto. Estaba confundido aquí restándola primero y se la iba a sumar a lo último. Pero necesito bajarla. Una tasa de interés bien grande a una bien pequeña que desagrupe en el periodo que yo necesite. Fíjate, te estaba diciendo que daba 1.21 en la división típica que una persona puede hacer y te dice, mira, la tasa de interés anual 14.5 divido en 12 y me da 1.21. Esa es su tasa de interés, fíjate lo que me da acá. Si yo paso esto a porcentaje, este mismo formato que yo tengo acá y le quito la negrita, resulta que ahora mi tasa de interés vendría siendo del 1.13%. Y antes, una persona normal y tradicional la puede calcular como 1.21. Va a pagar 0.8 puntos porcentuales más por cada periodo mensual durante 5 años. Y eso va a incrementar el valor de la deuda significativamente que tú puedes emplear para reparar tu casa dentro de 5 años o la casa que vas a comprar a 5 años. Y esto es lo que quiero que tú analices, detalladamente para que puedas tener un contexto cuando vas a sacar un crédito. Antes de ir a un banco tienes que tener muy en cuenta esto. Perdón ahí el sonido de la ambulancia, lo lamento mucho. Y entonces quedamos en que pues los periodos es multiplicar 5 por 12 y la tasa de interés pues sería esta formulita. Entonces yo te puedo bajar la fórmula a lo último, te puedo hacer una fórmula o una pequeña ecuación matemática para que tú la tengas en cuenta. Por ejemplo, la tasa de interés efectiva mensual sería igual a 1, fíjate, la tasa de interés efectiva mensual sería igual a 1 más la tasa de interés efectivo anual elevado a la cantidad de periodos o 1, el periodo más grande dividido en la cantidad de periodos y posteriormente le resto la base porcentual. Así se calcula la tasa de interés mensual. Ahora bien, yo necesito conocer el valor de la cuota, entonces voy a colocar aquí, mira, cuota fija, que fue prácticamente lo que hicimos con mi compañero ahorita en la madrugada.
y voy a tomar este valor, le voy a copiar el formato y le voy a quitar la negrita. ¿Cómo calculamos la cuota teniendo estos datos de entrada? Fíjate, tenemos solamente estos 3 parámetros de entrada. Llamo a una función que se llama pago. Fíjate, esta función que se llama pago calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasas de interés constantes. Esta es la función por excelencia que utilizan los bancos cuando las personas van a sacar créditos hipotecarios o créditos con los bancos, porque necesitan interés constante y pagos constantes, que es por lo general como todo el mundo la asume. Fíjate que esta función tiene aquí un argumento llamado tasa, un argumento llamado NPER, que quiere decir número de periodos, y un argumento llamado BA, que sería el valor actual. El BF, que es el valor futuro, está entre corchetes, y el tipo también está entre corchetes, es decir, son opcionales y por tanto vamos a utilizar solamente los obligatorios, los que no se encuentran entre corchetes. ¿Cómo calculamos el valor o cómo nosotros sabemos el valor de la cuota o cómo yo sé el valor de la cuota que esta persona o mi compañero tiene que pagar para pedir semejante cantidad de dinero? Pues muy fácil, mira, tomo la tasa. ¿Cuál es la tasa de interés? La que acabo de calcular. Como es mensual y yo conozco los periodos mensuales, pues simplemente yo aquí a la tasa de interés le digo es 1.13%. Le voy a dar una coma y posteriormente en el NPER, es decir, los números de periodos, le voy a decir yo necesito pagar 60 periodos a 1.13% de un valor actual que equivale a 130 millones. Aquí en Colombia se manejan así, no es como en otros países que le bajan creo que 3 cifras a la moneda para que queden más pequeñas. Aquí todavía estamos un poquito desactualizados con esto y 130 millones es un valor muy alto, pero más o menos equivale a unos 40.000 dólares con la tasa representativa del mercado del dólar. Resulta que si yo le doy Enter aquí a la función pago para evaluar el valor de la cuota, el valor me va a dar un número negativo. Fíjate, yo vengo acá, evalúo con Enter y me da efectivamente un número negativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo adeudo ese dinero. Muchas personas dicen, ay, esto me quedó mal calculado porque me dio negativo. No, la función pago hace el cálculo correctamente y te dice, tienen que salir de tus arcas o tienen que salir de tus bolsillos o de tus cuentas bancarias 2.999.131 pesos cada mes durante 60 meses a esta tasa de interés. ¿Cómo hago para que este número negativo no se vea? Pues obviamente, mira, tomo aquí el valor actual, que serían los 130 millones, y le antepongo un valor de menos para que la tasa me dé, o para que, perdón, la cuota me dé un valor más amigable con el usuario y digamos como que no asuste tanto y que sea mucho más comprensible. Y me dé un valor positivo de 2.999.131. Esto es un valor que tú necesitas pagar, desembolsar. Por lo general, cuando yo hago los cálculos financieros, yo le dejo el símbolo negativo. Eso me dice a mí que la plata está saliendo. ¿Saliendo de dónde? Del que la está prestando. Perfecto. Ahora bien, ¿cuánto voy a pagar yo en interés total? Es decir, recuerden, esto es una tasa de interés. Fíjate, tasa de interés efectiva mensual, tasa de interés efectiva anual. Son tasas. Yo necesito saber el interés, la cantidad de dinero que al final de todo el periodo o al final de toda la deuda yo necesito cancelarle al banco. Aparte de los 130 millones que ya me prestaron, tengo que pagarle los 130 millones más un dinero adicional que va a representar el interés. Entonces yo vengo y creo aquí un ítem, fíjate, para asesorar bien a mi compañero, le hago digamos bien el trabajo. Voy a colocarle este mismo formato acá. ¿Y cómo calculo yo el interés a pagar? Pues muy fácil, mediante el uso de otra función. Resulta que si llamo a la función pago, fíjate que debajo de ella hay una función que se llama pago.interés.entre, que devuelve el pago de intereses acumulados entre 2 periodos de tiempo. ¿Cuáles periodos de tiempo? Los que yo elija. Puedo decirle, deme el interés desde el periodo 1 hasta el 60 y calculo el interés total. Por tanto, el interés a pagar lo calculo con esta función llamado pago.interés.entre. Fíjate, me está pidiendo la tasa. ¿Cuál es la tasa? Pues obviamente la tasa de interés mensual y efectiva que yo calculé hace un momento con la ecuación que te mostré. Y en el número de periodos, él me está diciendo cuántos periodos vas a pagar
ese valor en el banco, es decir, cuántos periodos sacaste tú tu crédito, para yo tenerlo en cuenta en el cálculo de ese interés que te voy a calcular. Entonces yo le digo la cantidad de periodos sería obviamente 60 y luego en el periodo inicial, que sería en este caso este valor, fíjate, perdón, en el valor actual, no el periodo inicial, ya me estaba saltando para el cuarto argumento, en el valor actual le voy a decir que yo estoy pagando o que voy a pagar 130 millones, fíjate. Entonces en la tasa 1.13, la calculada de manera mensual, la cantidad de periodos serían 60 y el valor actual serían 130 millones, que es lo que yo estoy prestando. Y luego en el periodo inicial él me dice ¿desde dónde quieres comenzar? Yo le voy a decir quiero comenzar desde el periodo número 1 hasta el periodo final, que sería el mismo periodo 60. Recuerda, la función puede calcular según el número de periodos, que son 60, un valor de interés, por ejemplo, a la mitad del préstamo de 1 a 30, no sé, a un cuarto del préstamo de tiempo de 1 hasta 15 o a 3/4 del préstamo de 1 hasta 45, el valor que tú le quieres colocar en el periodo final. Como lo quiero colocar en el periodo final, pues básicamente le digo que en el periodo 60, desde el 1 hasta el 60, me calcule cuánto interés tengo que pagar. Le voy a dar una coma y él me dice ¿hasta dónde quieres tú pagar el periodo? ¿Tú pagas al principio o al final del crédito? Y dice no, yo pago mes vencido. Entonces sería al final del periodo. Selecciono el valor de 0. Si fuese al principio, es decir, antes del mes vencido, entonces pagas al principio, eliges la opción al comienzo del periodo. Por lo general, uno le paga al banco al final del periodo, es decir, mes vencido, y es el valor de 0 para la función pago interés.enter. Evalúo con un enter y del mismo modo, fíjate, me está arrojando un valor negativo, que quiere decir que yo le adeudo esa plata al banco porque todavía no la he pagado, porque estoy haciendo mis cálculos y me dice que tengo que pagarle la bobadita de 49.947.885 unidades monetarias o pesos colombianos. Yo le digo, uy, bastantísimo. Ahora, para que no me salga esto negativo, pues bien, aquí no hay manera de colocar. Si yo coloco aquí en el valor actual, como muchos podrían pensar, coloco un valor negativo, pues la función sí deja de trabajar, me arroja un error de número. ¿Por qué pasa esto? Porque estoy calculando el interés, no estoy calculando la cuota fija. El interés es diferente. Resulta que hay una fórmula parecida a esta que yo tengo aquí o que te expliqué hace un momento, que sería la ecuación matemática, en donde yo le pongo un signo negativo al restarse con un valor que sería el total, me da un valor de 0 y da un error de división por 0, lo que hace que la fórmula colapse. Por tanto, el símbolo negativo tengo que ponerlo antes de la función, evalúo con enter y fíjate, ahora sí me dan los dos positivos. Cuota fija de 2.999.131 pesos e interés a pagar de 49.947.885 pesos. Bastante alto. Él me dice, bueno, dime a lo último cuánto tengo que pagar. Resulta que al final de los 60 meses o al final de los 5 años, que vendría siendo lo mismo, tú le terminas pagando al banco, voy a calcular aquí un total. Tú le terminas pagando al banco la bobadita de 130 millones más los 49.947.885, que te da un total de 179.947.885. Al final del crédito, cuando tú pagues y no te atrasas, terminas pagando 179 millones, no los 130 que prestaste, pagas 130 que prestaste más el interés que produjo ese dinero a esta tasa de interés anual o mensual en los 60 meses o 5 años, que no es poco, es bastante, es una tasa de interés bastante elevada. Bien. Teniendo en cuenta esto, yo te puedo generar un plan de pago. Yo te puedo decir, bueno, vamos a calcular un plan de pago. Te lo voy a hacer por acá, ancho de la columna. Le voy a dar aquí un valor de 5, por eso te decía que necesitaba toda la hoja. Y quiero que te la descargues. Este es el libro del Workbook 1023-1023 para que lo tengas en cuenta. De hecho, por favor, te suplico que descargues este archivo para que lo estudies y nunca dejes de pasar este tipo de información cuando vayas a un banco a tramitar un crédito. Resulta que yo voy a calcular la tabla de amortización para saber cuánto tengo que pagar y a saber si estos cálculos me quedaron bien hechos. Yo necesito hacer una comprobación, no puedo bajarle todas las funciones de Excel y decir, bueno, pago esto y qué tal que me den en la cabeza o qué tal que me quede mal hecho.
La tabla de amortización es para comprobarlo, para sacar un periodo, un plan de pago. ¿Cómo lo puedo yo hacer? Si necesito abonarle a capital, ¿cuánto puedo ahorrar en el tiempo? Un montón de factores que se tienen en cuenta para poder facilitar muchos más las cosas financieras y poder ahorrar dinero dependiendo de la capacidad de crédito que uno tenga o la capacidad adquisitiva que uno tenga en un momento determinado. Voy a colocar aquí una columnita que se llama periodos. Fíjate, es lo que suelo yo hacer siempre. Coloco el valor del periodo. Voy a colocar el valor de la cuota. Así, mira, bien rapidito. Voy a establecer una columna nueva que se llame abono al interés. Y posteriormente coloco aquí una que se llame abono al capital. Vengo acá y le voy a decir cuánto es el capital que yo estoy adeudando. Voy a colocarlo así, capital adeudando. Y el capital que estoy amortizando. ¿Qué quiere decir amortizar? Pues que yo voy acumulando, que voy pagando en el transcurso de la vida de ese crédito. Le voy a colocar un colorcito a esto de color azul en negrita. Y voy a colocar aquí, mira, estos serían valores monetarios. Voy a darle control 1, voy a colocar esto en moneda con 0 cifras decimales, le voy a dar un clic en aceptar, eso sí serían valores numéricos y posteriormente les voy a colocar un fondito así de color azul para que se vaya viendo. Muchas personas me dicen por qué comienza siempre con un periodo de 0, porque yo necesito decirle a Excel, por favor, mire cuánto capital yo tengo o cuánto capital yo debo o cuánto capital yo tengo que pagarle al banco al principio de mi crédito. Por eso yo el periodo lo arranco con el valor de 0. Le voy a dar aquí un pequeño clic, fíjate, lo voy a hacer más cortico la columna y coloco el periodo 0. Ahora, ¿cuánto es el valor de la cuota en el periodo 0? El día justito que me dan la plata o me desembolsan el dinero del crédito, o se lo dan a la otra persona o se lo dan a la constructora o qué sé yo. El día que le dan el dinero sería el día 0, es decir, sería el periodo 0. Ese día yo no tengo que pagar ningún valor de la cuota porque ese mes vencido. Entonces en el valor de la cuota yo pongo el valor de 0. ¿Cuántos intereses tengo que pagar? Voy a colocar esto, mira, aquí así de un tamaño bien grandecito. Yo creo que ahí está bien. En el valor de la cuota lo voy a dejar así pequeño. Y en el abono al interés, ¿cuánto interés yo voy a pagar en la cuota número 0? Pues yo le voy a decir pues 0 porque todavía no me han dado a mí o todavía no se me ha cumplido el tiempo a mí al mes vencido para pagar. ¿Cuánto abono al capital tengo que hacer? Vuelve y juega. Voy a hacer esto aquí otro poquito más ancho y el abono al capital sería también un valor de 0. Ahora, ¿cuánto capital yo adeudo? Esto sí es importante que lo tengas en cuenta. Voy a hacerlo un poquitico más grande y esto lo voy a hacer de 1 a un ancho de 5 puntos. Y resulta que cuando el banco le desembolsa el dinero, o bien sea usted, o el banco le desembolse el dinero, bien sea a la constructora o el que le va a vender la casa, al dueño de la casa, antes de que usted la compre, en ese preciso momento usted ya le adeuda al banco ese dinero. ¿Cuánto le va a adeudar? Pues los 130 millones de pesos que usted prestó y que ya tiene que pagar. Entonces yo aquí simplemente vengo y le coloco acá el valor de 130 millones y luego fijo con F4. Si no quieres fijar no es mandatorio, pero yo lo hago también como una buena práctica para que el valor se quede quieto. En caso de que yo arrastre la fórmula hacia abajo, no lo voy a hacer, pero en caso de que yo la arrastre, siempre va a apuntar al valor del préstamo. En la cuota 0 o en el periodo 0 no tienes que pagar cuota, no tienes que pagar interés, no tienes que pagar capital. El capital adeudado ya sería de 130 millones de pesos. Eso ya lo debes en el momento en que lo desembolsen. Y el capital amortizado, pues obviamente como es la cuota 0 y no pagaste nada, el valor de la cuota no has pagado nada, pues se da un valor de 0. Resulta que cuando se vence el primer mes, ya el primer mes vencido, ya tienes que pagar y ya se te genera un cobro por parte del banco en donde tú te responsabilizaste con ese contrato en la entidad bancaria y tienes que ir al banco a pagar tu primera cuota. Entonces vamos a colocar el valor de 1. ¿Cuál es el valor de la cuota? El valor de la cuota es fijo y es el que calculamos con la función pago. Por tanto, yo vengo acá y lo fijo también con F4 y le voy a dar un enter. Sería 2.999.131 pesos colombianos. ¿Cuánto sería el valor del interés?
Resulta que en la primera cuota, al pagar tú el valor de la cuota, prácticamente tú estás abonando al interés y estás abonando al capital al mismo tiempo. ¿Cómo calculamos o cómo sabes tú o cómo haces para acordarte de cuál es el valor que tienes que utilizar para calcular el abono al interés? Pues obviamente tú calculas el interés dependiendo de lo que tú debas en el periodo anterior. Resulta que como no hay un periodo anterior, sino hubo el desembolso, tú ya le debes al banco 130 millones. Sobre estos 130 millones tú tienes que calcular el interés que tienes que pagar. Entonces, como yo tengo la tasa de interés para cada uno de los meses, que sería una tasa de interés constante de 1.13%, pues es tan simple como multiplicar el valor del capital que estás adeudando del periodo pasado, que sería literalmente el periodo cero, y lo multiplicas por la tasa de interés mensual, que en este caso también la voy a fijar con F4 para que ella se quede ahí quietica y constante. Fíjate, el valor de la cuota siempre va a ser constante, por tanto lo tengo que poner de manera absoluta o fija. Para cuando yo arrastro la fórmula hacia abajo, siempre apunte a la cuota fija de 2.999.131 pesos. Luego, el abono al interés es multiplicar el valor del interés, que también lo fijo con F4 para que se quede quieto en 1.13%, y el abono al interés, perdón, el capital por el que lo voy a multiplicar, que sería el adeudado, serían los 130 millones menos en la siguiente cuota lo que yo tenga acá, lo que tenga acá, lo que tenga acá, y así lo voy generando hasta saber cuánto voy abonándole en interés en cada una de las cuotas. Si yo vengo y evalúo con Enter, fíjate que de estos 2.999.131 pesos, yo le estoy pagando 1.475.191 pesos de intereses. Es decir, de este interés que yo estoy generando aquí al final del crédito, yo ya le estoy abonando al banco 1.475.191. Este interés, fíjate, es prácticamente esta columna que dice abono a interés. En la primera cuota tú le pagas al banco de estos 49.947, ya le estás pagando 1.475.000. Es lo primero que el banco va a recibir. El banco se cura en salud y te recibe primero el interés. Ahora, ¿cuál sería el abono al capital? Pues muy sencillo, la diferencia del valor de la cuota menos el interés que tú estás pagando. Ahora bien, si yo evalúo aquí con Enter, me estoy dando cuenta que el abono al capital es 1.523.000. Es casi justito, casi estamos llegando a ser equitativo, a ser equilibrado, en donde uno podría pensar, ¿por qué me están cobrando tantísimo interés en la primera cuota? Porque el banco quiere recuperar rápido este interés antes que el capital, porque el capital que tú le debas al banco genera más interés en el tiempo si tú te atrasas en una cuota o te atrasas en un conjunto de cuotas. Por eso el banco es tan avión y se lleva primero los intereses de manera anticipada, o de manera, digamos, no anticipada, sino de manera de primero, se lo va llevando de manera principal, o de manera principal, se va llevando primero el interés. Por eso es tan alto. Ahora, ¿cuánto sería el capital adeudado? Pues obviamente, si yo le abono el capital 1.523.941 en el primer periodo o en la primera cuota, pues ya no le debo 130 millones. Es como tomar el valor de los 130 millones y deducirle o quitarle el abono al capital de ese primer periodo o de esa primera cuota. Ya no le estoy debiendo al banco 130 millones. En el primer mes, ya si yo lo pago, le debo 128 millones, 476 y las arandelitas que tenga por acá. ¿Cuánto capital estoy amortizando? Pues el capital del periodo anterior, que sería el capital que yo aboné en el periodo anterior, más el capital que yo estoy aquí abonando. Fíjate que serían 1.523.941. Esta columna me suma prácticamente cada uno de los capitales que yo voy abonando en cada uno de los periodos. Resulta que al final del periodo el capital amortizado tiene que ser obviamente el de los 130 millones que fueron los que me prestaron. El abono al interés tiene que ser de 0 y el abono a capital obviamente tiene que darme un valor de 0. Creo que el abono al interés es no llegando a 0, pero llega así de manera relativa. ¿Cuántas cuotas son? Son 60. Entonces, tan simple, si tú haces bien las fórmulas como yo las hice aquí en el video, simplemente bastará con arrastrar y llevarla, por ejemplo, a la celda número 61 para que me calcule la cuota número 60, porque obviamente hay que descontarle la cabecera. Voy a hacerlo hasta por acá. Fíjate, una más hacia abajo, tengo que descontar también la cuota 0
porque también la generamos. Y aquí tengo las 60 cuotas, fíjate, te lo voy a mostrar, 60 cuotas que yo tengo en 60 periodos, y me vengo a lo último y tengo 60 cuotas, fíjate. La columna que dice valor de la cuota siempre va a ser constante, la cuota es fija, entonces siempre te la van a descontar. A lo último, ¿cuánto terminas pagando de interés? Terminas pagando 33.651 pesos, casi nada. Te lo empezaron a cobrar todo al principio de la deuda. Los valores bien altos de interés se recuperan al principio de la deuda. El banco se cura en salud y lo recupera primero. Y por último, terminas pagando de capital, a lo último, el monto más grande, que sería la parte inversa, porque al banco ya no le preocupa el capital, porque obviamente tú lo tienes que pagar porque ya lo recibiste. Lo que le interesa es que le pagues el interés que generó. Y fíjate que el capital adeudado en la última cuota literalmente es el valor de cero. Tú en la última cuota, si pagas el valor de esta cuota, le quedas debiendo al banco 0 pesitos o $0 o 0 unidades monetarias. ¿Y cuánto capital amortizaste? Fíjate que como es un valor creciente, me da 130 millones de pesos, que sería prácticamente el valor que tú prestaste. Esto lo tienes que saber hacer de memoria y te lo tienes que aprender para la vida, porque estoy seguro que te va a salir. ¿Cómo comprobamos nosotros que esto está bien hecho y cómo comprobamos nosotros que este cálculo nos quedó bien hecho? Fíjate, porque en la columna del abono del capital adeudado, me da un valor de 0. Ahí ya me doy cuenta que la fórmula o los pagos me quedaron bien generados mediante las funciones que utilicé dentro de Excel. Otro método también para hacerlo sería utilizando el método indirecto de sumas y el método indirecto de acumulaciones. ¿Cómo lo hacemos? Fíjate, si yo vengo acá y le digo cuánto interés voy a pagar, de hecho lo voy a tomar nuevamente de acá, voy a copiar con control C, vengo y pego con control V, le voy a cambiar el valor, el color de la fuente a esto un rojito y suprimo directamente este valor. Si yo calculo cuánto interés voy a pagar sumando la columna de los abonos a interés, es decir, mediante la función suma, sumo los 60 periodos más el valor en el día que me desembolsaron el dinero, fíjate, acá vengo y cierro, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, cierro con un paréntesis. El valor que me tiene que arrojar este interés a pagar, obviamente tiene que ser el mismo que me arrojó la función. Si yo evalúo con enter, fíjate que me da 49.947.885. Es decir, si yo sumo todo esto de manera indirecta, me tiene que dar el mismo interés que me genera la función pago.interés.entre. Me la sé literalmente de memoria porque esto lo debe tener en cuenta cualquier persona analista, sea o no financiero. Para su vida financiera y profesional tiene que tenerlo en cuenta. Entonces, otra manera de calcular el total, pues obviamente sería, aquí mira, el total serían 179 millones, que prácticamente es el valor de lo que yo estoy pagando a lo último del crédito. Entonces vengo acá, mira, de hecho me voy a copiar esto con control C, vengo y lo pego aquí con control V, suprimo el valor de esto y vengo y le coloco un color de rojo. Y sería la suma de ¿qué? Pues obviamente del abono al capital. Fíjate, el abono al capital, ¿qué sería? Pues sería esta celdita que yo tengo acá, no el amortizado ni el capital adeudado. Si yo sumo el capital adeudado me daría más de 1.000 millones, supongo yo, y el capital amortizado me daría también altísimo. Es el abono al capital lo que yo tengo que sumar. Entonces, si vengo aquí y hago la suma del abono al capital, vengo y aquí lo tomo completico, control backspace, cierro, evalúo con enter, fíjate que devuelvo los 130 millones y si yo le sumo obviamente el valor del interés que estoy pagando, pues me da un total de 179.947.885. Una manera indirecta de poder saberlo. Sumo el abono al capital durante todos los periodos que me tiene que dar, pues obviamente los 130 millones de capital que yo presté, más el interés que estoy pagando aquí en esta partecita. O también puedo sumar estas dos columnas y me tiene que dar el mismo resultado, pero obviamente esto es la manera más fácil de entenderlo. Y me arroja un valor de 179.947.885 pesos. Hasta este momento, lo que quiero que entiendas es que yo generé mediante el uso de fórmulas y mediante el uso también de funciones cuáles son los datos que yo necesito conocer a la hora de tomar un crédito hipotecario o un crédito con una institución bancaria y que toda persona debe conocer fácilmente y debe recordar para poder hacer estos cálculos en una hoja de cálculo de Excel o cualquier hoja de cálculo.
para que tenga una buena vida financiera y sepa cuánto va a pagar. Pero resulta que ahora una persona llega y me dice, o más bien mi amigo, ¿qué pasa si la tasa de interés cambia? ¿Qué pasa si no saco el crédito antes de que se acabe el año 2022 y lo saco en enero del 2023, en donde la cuota puede subir o bien puede bajar? Entonces es donde yo le digo, hay que hacer un análisis de sensibilidad. Y estos análisis de sensibilidad los hace Excel también rápidamente. No hay que ser un ingeniero financiero ni estudiar 10 semestres de ingeniería económica, sino simplemente con conocer la herramienta de Excel tú puedes conocer estos tipos de datos para sacar una previsión, para hacer un análisis a través de una previsión que te pueda dar información útil a la hora de tomar un crédito en caso de que los valores fluctúen o de que los valores cambien, los parámetros de entrada cambien en un momento determinado. Por ejemplo, fíjate, voy a colocar aquí dentro de esta celda, voy a colocar una tasa de interés anual, suponiendo del 10%. Voy a colocar 10.00%, voy a evaluar con un enter y vengo y le coloco, no sé, vamos a dejarla así de momento, 10%, y aquí voy a colocar 10.5%. Que sería 10.50%, lo voy a colocar así con un valor porcentual y posteriormente voy a bajarla, suponiendo que el otro año la tasa de interés llegue a bajar hasta el 10% o incluso pueda subir más del 14.5%. Es decir, voy a hacer una previsión, voy a hacer un análisis a futuro dependiendo de los valores que yo calculé aquí con estas funciones. Entonces yo vengo y arrastro esto hacia abajo, fíjate, ahí voy creciendo, aquí llegué al 14.5%, que sería en este caso este valor de 14.5%. Voy a llegar, por ejemplo, no sé, hasta 20 o hasta 19, de tal manera de que me queden del 14.5%, 9 valores abajo, fíjate, recuento numérico 9 en tasas de interés y 9 valores arriba de la tasa de interés del 14.5%. Y le voy a decir, mira, yo al final del periodo voy a pagar igualmente 179.947.885 pesos colombianos. Le voy a dar un enter, fíjate acá. Y yo necesito conocer cuánto podría yo pagar si el interés llega a caer hasta el 10%. Fíjate, hasta el 10%. ¿Cuánto tengo que pagar, por ejemplo, si el interés llega al 19%? ¿Cuánto tendría que pagar yo en el total del crédito, o mi amigo en el total del crédito, o tú en el total del crédito, si la tasa de interés llega a subir hasta el 15.5% o incluso 0.5 cifras porcentuales más, quedaría el 15%? ¿Cómo hago para hacerlo? Empezar a cambiar aquí el valor uno por uno y decirle vamos a hacerlo al 15% o vamos a hacerlo al 19% o al 10%. No voy a ponerme a hacer esos cambios yo aquí a juguetear con el Excel cuando sé que existe una herramienta para hacer previsiones que también es bastante precisa y también bastante confiable. Yo tengo el valor de entrada, 179.947.885. Fíjate que sería el total de la deuda. La voy a colocar aquí en la columna. Vengo y selecciono estos datos y le digo en la parte de acá de las columnas o en la parte aquí de la columna izquierda, tú vas a encontrar por filas, vas a encontrar por cada una de las filas el porcentaje de interés que puede cambiar, puede variar, puede modificarse por parte del banco, por parte del gobierno, y yo necesito que tú me saques cuánto tengo que pagar según estos valores de entrada. Fíjate, según estos valores de entrada. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues básicamente vengo aquí a la pestaña datos y aquí hay un grupito que se llama previsión. Quiero que lo analices bien. En esto no me demoro más de 10 minutos explicando de todo el concepto. Hay un grupito que se llama previsión, que quiero que veas y analices, y este grupo te va a sacar a ti de cualquier tipo de duda en caso de que necesites hacer un panorama a futuro o necesites hacer un análisis de sensibilidad. A ver qué tan bien tú puedes pagar una deuda dependiendo de que suba o baje una tasa de interés. Vengo aquí al grupo previsión y aquí hay un botoncito, una lista desplegable que se llama análisis de hipótesis. Le voy a dar un clic acá y voy a crear una tabla de datos. Fíjate, con esta tabla de datos me saca un pequeño cuadro de diálogo, perdón, y aquí me dice tabla de datos. Yo le voy a decir, mira,
Yo quiero que cambie la columna, es decir, la celda de entrada, quiero que cambie la columna completica. Mira, esta columna que yo tengo acá, que voy a cambiar de manera literal con cada uno de los valores porcentuales que estén aquí por columnas. Fíjate, aquí te lo está pidiendo por columnas y lo tengo acá. Y por tanto vengo y selecciono aquí la cajita que dice celda de entrada cambiante. Ahí no dice cambiante, pero yo le pongo la palabra porque es lo que me ayuda a mí a recordar cómo operar con este cuadro de diálogo. Celda de entrada cambiante va a ir por columnas. ¿Qué quiere decir? Que la celda de entrada que yo quiero cambiar va a ir ordenada por esta columna, es decir, la columna izquierda que yo tengo acá, la primera columna de la selección, y quiero que alteres una celda dependiendo del valor que tenga las fórmulas que yo haya añadido para crear el modelo. Resulta que este modelo quedó bien planteado, yo lo verifiqué contigo. Entonces en la celda de entrada vengo aquí y le digo, mira, la columna es la que quiero mover, todos los valores porcentuales quiero mover y quiero que cambies el valor de la tasa de interés anual. Fíjate, tasa de interés anual. De ahí sacamos la mensual, de ahí sacamos los periodos, de ahí sacamos la cuota fija, de ahí sacamos el interés a pagar y el total a pagar. Luego hicimos la tabla de amortización y listo. Vengo y le doy un clic en aceptar. Y como por arte de magia, él me está diciendo, vas a tener que pagar ese viaje de dinero en caso de que los porcentajes cambien en el tiempo. Y ahí tienes tu análisis de sensibilidad, tienes una previsión que te está diciendo a ti cuánto vas a tener que pagar. Entonces yo vengo acá, mira, y copio con esta herramienta de copiar formato para que esto sea más entendible, el formato de moneda. Y si yo vengo y comparo aquí mi tasa de interés anual, que sería el 14.5% con el que hicimos todo el estudio del crédito, yo vengo acá y fíjate que me dice 179.947.885. Una manera de comprobar que quedó bien hecho el análisis o la previsión o el análisis de sensibilidad. Me dice aquí 179.947.885 si la tasa de interés es del 14.5%. Resulta que si la tasa de interés sube en enero a 5 puntos porcentuales o 0.5 porcentuales, ya tendría que pagarle al banco 181.726.579. ¿Qué hago yo? ¿Volver a hacer una tabla de estas en otra hoja? No, yo confío en este número. De hecho, te lo voy a demostrar. Fíjate aquí, 181.726.579. Si yo vengo y cambio la tasa de interés y coloco al 15%, voy a darle un enter. Fíjate que pago 181.726.579, que sería la tasa del 15%. 181.726.579. Listo, yo digo está bien hecho. Entonces el análisis de hipótesis quedó bien hecho a través de una tabla de datos en donde yo estoy calculando qué pasa si las tasas de interés cambian a menor o a mayor en el tiempo. Pues bien, voy a terminar pagando esto en la deuda o voy a terminarle pagando esto al banco. Pero ¿qué pasa si también quiero variar, por ejemplo, el tiempo? Quiero decir, yo tengo capacidad para pagar este crédito en 2 años, tengo capacidad para pagarlo en 5 años, tengo capacidad para pagarlo en 10 años o en determinado tiempo. Entonces yo vengo y borro esto, fíjate. Voy a borrar esto aquí, de hecho lo voy a suprimir con el borradorcito, fíjate, y me vengo para esta celda y voy a apuntar directamente al total que yo voy a tener que pagar y voy a ampliarlo un toquecito, así, y voy a colocar, de hecho voy a eliminar estas dos celdas para que el tamaño me quede bien, voy a eliminar así, mira, para que queden del mismo tamaño y le voy a decir, yo quiero pagar la deuda, por ejemplo, a 3 años, quiero pagarla a 4 años, quiero pagarla a 5 años, quiero pagarla a 6 años, quiero pagarla a 7 años. Y listo, tengo 2 años por debajo y 2 años por arriba del punto central. Vengo acá, mira, y a inicio y centro los periodos anuales. Voy a colocarle a esto un colorcito de una, vengo y le pongo un color de color azul, le coloco fuente blanca en negrita y lo mismo para acá. Fuente de relleno azul, blanco en negrita y listo. Estos serían los periodos anuales, estos serían los porcentajes de la tasa de interés efectiva anual que puede ser cambiante en el tiempo. Y esto lo voy a colocar de color rojo, fíjate, en negrita para que no se me vaya ahí a volar y lo tenga en cuenta. Vengo y selecciono toda mi tabla de datos con este valor cambiante que está apuntando directamente a la celda total
que está consumiendo literalmente todo el modelo que yo acabo de plantear contigo en este video. Y luego vengo nuevamente a datos, vengo aquí a análisis de hipótesis, tabla de datos y saco este cuadro de diálogo bien pequeñito que es bastante útil. Me dice, yo quiero generar una tabla de datos con la previsión para hacer el análisis de sensibilidad y quiero cambiar en la celda de entrada que me va a permitir cambiar la fila sería toda esta. ¿Qué hace referencia a esto? Al tiempo en años de la vida del crédito. Puedo sacarlo en 3, en 4, en 5, en 6 o en 7 años. Entonces yo vengo y le digo, mira, la fila yo la quiero cambiar, toda esta fila yo la quiero cambiar según este análisis con esta celda que me está calculando los 5 años. Y la columna del mismo modo que maneja las tasas de interés efectiva anual, también quiero cambiarlas que se encuentran en la columna, aquí dice en la columna, se encuentran dentro de esta celda en la tasa de interés efectiva anual que yo calculé y con la que generé todo el modelo para entregar este resultado. Le doy un clic en aceptar, vengo acá, selecciono todo esto y le cambio el formato, control 1, para no ir ahí hasta la pestaña inicio, moneda, 0 cifras decimales. Y si yo me ubico aquí en el cruce, fíjate, del 14.5% y el cruce del 5, vengo aquí sin riesgo y le coloco un color de rojo y en negrita. Me tiene que dar lo mismo que me da aquí, que serían 179.947.885 si yo tomo un crédito a una tasa de interés efectiva anual de 14.5% a un periodo de 5 años o una vida del crédito de 5 años con la cual yo generé el crédito. ¿Qué sucede si yo quiero pagarla a 5 años, pero la tasa me llega a subir hasta el 15.5%, es decir, un punto porcentual sube? Ya le voy a pagar al banco 183.507.987 pesos. Es decir, puedo sacar una diferencia respecto de esta tasa de interés que me va a permitir a mí generar una previsión a futuro para que me diga si debo o no tomar el crédito en caso de que cambie la tasa de interés al siguiente año al alza o bien, por ejemplo, disminuya. Aquí la voy a colocar, fíjate, pagaría 176 millones y sería el 13.5%. Eso tiene que conocerlo cualquier persona, por eso estoy haciendo este video tutorial. Eso tiene que saberlo un profesional en contabilidad, tiene que saberlo un ingeniero biomédico, tiene que saberlo un microbiólogo, tiene que saberlo un matemático, tiene que saberlo un civil, tiene que saberlo una persona normal, tiene que saberlo un comerciante, tiene que saberlo todo el mundo. No solamente el banco, no solamente una institución bancaria tiene acceso a generar este tipo de información que muchas veces no le dicen al usuario cómo la sacan, sino simplemente le dicen este es el valor de su cuota y luego cuando se quedan en las cuotas, cuando no las pueden pagar, se lo comen los intereses y válgame Dios que pierden la casa, pierden la inversión, pierden la propiedad. Esto tiene que ser de conocimiento de todos. Te voy a rogar encarecidamente que por favor me ayudes a difundir este video, que lo ayudes a replicar con tus amigos, que lo ayudes a replicar con tus familiares, con tus colegas del trabajo, porque vale la pena conocer esto. Si nosotros sabemos manejar lo que un banco calcula por detrás para poder estimar nuestro valor de las cuotas en caso de que necesitemos sacar un crédito, pues nosotros somos conscientes si asumimos una deuda bajo las condiciones que nos ponga el banco, pero ya somos conscientes y podemos tener en cuenta si somos capaces o no de pagarlo y podemos evitar una pérdida de dinero a futuro. Por eso te digo que cualquier persona tiene que saberlo manejar. Esto yo no me lo estoy inventando de la manga, esto yo lo saqué hace muchos años cuando vi ingeniería económica en la universidad, me quedó pegado en la cabeza, literalmente me quedó fundido ahí en la cabeza, se me quedó pegado en la cabeza o en la mente. Y lo utilizo mucho a las personas que me piden una asesoría en la parte financiera, por lo general en la parte de créditos. Yo siempre hago este tipo de plantillas y te digo, mira, tienes que hacer una previsión, hazlo así. A mí no me interesa que la persona aprenda a hacer esto de manera así mecánica, que diga, meto aquí el valor, hago esta fórmula. No, quiero que lo deduzcas, como yo te lo expliqué aquí bien deducido. Quiero que tú también lo deduzcas por si algún valor llega a cambiar, tomes una decisión en base a qué fórmula o qué función debes utilizar. Aquí no salimos de una suma, no salimos de una resta, no salimos de una potenciación, no salimos de un producto. Esto es muy básico y utilizar las herramientas de Excel. El análisis es básico, lo profundo es meterse en una deuda de este tamaño. Así que mi querido amigo, el del trabajo, compañero también, que te estimo bastante,
Este video es para ti y para todas las personas que estén en este momento intentando sacar un crédito o que simplemente quieran aprender a cómo gestionar mediante un banco un crédito, también lo sepan. Recuerden, aquí no vienen incluidos los seguros. Por lo general, un banco te va a cobrar un seguro. Te va a cobrar un seguro por la plata que tú estás prestando. Eso incrementa un toquecito, pero no mucho. Incrementa un toquecito o incrementa un poquito el valor de la cuota mensual. Pero los bancos por lo general lo dicen en las formas que tú firmas, en las formas que tú llenas, en esos formaticos que tú llenas, te dicen de cuánto es el valor del seguro. El seguro no paga interés. El seguro se paga al principio del crédito de manera total. De hecho, el banco lo paga y te lo cobra a ti en ese valor de la deuda, pero el seguro no genera interés. El seguro es por si tú no pagas, el seguro le paga al banco. Ellos se curan en salud, pero ¿quién termina pagando el seguro? Tú lo terminas pagando. Por eso es importantísimo que tú lo tengas en cuenta. El valor de la cuota estimado es de 2.999.131 pesos, pero yo creo que con los seguros podría quedar en 3.050.000 mensual, 3.040.000. No diferencia mucho, el seguro saldría en 40-50.000, es decir, como unos 20 o 30 dólares más, pero no incrementa a la mitad de una cuota, para nada, ni nunca la va a incrementar. El seguro es una pequeña fracción que le cobran. Por eso la cuota de muchas personas que hacen análisis financieros a las personas nunca cuadran con la de los bancos. Claro, el banco le está cobrando un seguro, le está cobrando un valor de, por ejemplo, si es un predio que está comprando, de una escritura pública, de los documentos que se van dentro de la notaría, gastos de abogados, representaciones, peritajes, etcétera. Lo están pagando. Entonces te lo cobran directamente en un cobro, y valga la redundancia adicional, que eleva un toquecito el valor de la cuota. Pero lo que realmente le estás pagando en un crédito, este es el valor real, lo que le pagas en un crédito. Listo. Mis amigos, espero que este tutorial sea de mucha utilidad para todos ustedes. Fíjate, es un tutorial básico financiero que te va a permitir a ti tomar buenas decisiones. Y por favor, úsalo. Descarga la plantilla 1023, esta plantilla es para ti, 1023. Llévala a todos lados, estúdiala, pero sí estaría muy interesado en que me ayudes a difundir el video para que muchas personas puedan conocer el trasfondo de lo que hay detrás de un crédito, de lo que hay detrás de una tasa de interés efectiva, que no es una tasa nominal. Se asocia la nominal con interés simple, la efectiva con interés compuesto, y esto en toda regla es interés compuesto. Estúdialo, por favor, apréndete el método, enséñalo también. Esto te va a ser útil en cualquier momento. Mis amigos, mi nombre es Andrés. Amigos y amigas, muchas gracias por contribuir a los miembros del canal. Gracias por darme su like. Gracias por comentarme. Yo sé que muchas personas ahí también no les gusta y me dejan su dislike. No puedo hacer nada, simplemente es una valoración. Mil amores, mil abrazos, queridos y queridas. Como digo yo siempre, la idea de esto es crecer, que crezcamos todos en comunidad y que podamos compartir el conocimiento, que sea equitativo. No les quito más tiempo, espero que pasen un viernes, un viernes súper agradable. Hoy también tengo que trabajar, así que mi viernes en la madrugada convertido en sábado va a ser de trabajo. Pero espero que la pasen de la mejor manera y tengan un fin de semana completamente agradable. Nos vemos en los siguientes videos del canal. Cuídense mucho y bendiciones para todo el mundo. Hasta pronto. Chao.